El poder de la palabra. Vamos a leer todos, desde el capítulo 8 de Mateo, desde el 14 hasta el 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos demonios, endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Es que cuando nosotros estábamos hablando las semanas pasadas de venga tu reino, y también el reino de los cielos se ha acercado, digamos que para muchos ha sido las palabras del reino de los cielos por medio del Padre nuestro, una frase religiosa que de costumbre se repite, pero que no se vive ni se experimenta. Y esto es debido a que las personas ignoran el poder de Dios. Porque aún el cristiano ignora que Dios es poderoso. Es decir, es increíble. Yo he sabido de muchos cristianos que creen que Jesús salva, pero en el momento de tener una enfermedad, piensan que el Señor los abandonó. O si de pronto llegan a tener una crisis económica, piensan que el Señor los abandonó. O si cae por alguna situación, está pasando un momento difícil, piensa que el Señor los abandonó. Entonces comienzan a reflexionar sobre su vida, si de pronto tal pecado es que el Señor me abandonó, si de pronto por yo hacer esto el Señor me está castigando. Y resulta que no siempre es así. O sea, Dios sí dice en su palabra que Él azota a todo aquel que toma por hijo. Él disciplina a sus hijos. A los que no son hijos de Dios, pues no los disciplina, no solamente con los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo ya tienen su recompensa, ellos se van a condenar. Entonces, pues digamos que Dios no tiene afán por los que ya están perdidos. Nosotros, los que tenemos fe, somos los que tenemos afán por los que están perdidos, porque no queremos que ellos se pierdan. Pero el Señor ni siquiera está orando por los de este mundo. ¿Por qué nosotros hacemos la oración? En la oración del culto hacemos una oración por las personas que nosotros amamos. Porque en Juan capítulo 17 el Señor dijo: no es que yo esté rogando por el mundo, yo no estoy, sino que estoy rogando por los que tú me diste, porque tuyos eran y me los diste. Entonces, si Él no está orando por el mundo, a nosotros nos corresponde orar por ellos. Por eso en el culto incluimos una oración para todos, o sea, que las personas que quieran orar, intercedamos por el Señor, ten misericordia a fulano, ayúdalo, dale una oportunidad más para que no se pierda. Nosotros estamos midiendo en nuestra vida de fe cómo la gente viene, conoce, pero si no le gusta, entonces se va, o se queda, o no se queda, o toma con mucha sutileza el culto, la palabra, y eso es debido a que no entiende y no conoce a Dios. Como no conoce a Dios, menosprecia el culto, menosprecia la palabra, menosprecia la ofrenda, menosprecia la predicación, menosprecia aún hasta las palabras de sanidad. Todo lo que Dios tiene para nosotros es menospreciado porque está cambiando mucho por los deseos de este mundo, por las cosas que son vanidad. Yo sé que muchos de ustedes se han dado cuenta que hay personas que si Dios no les concede las cosas de este mundo, se alejan de Él. Si no me da la casa, si no me paga la deuda, si no me devuelve a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi tía, a mi abuelita, y entonces ¿dónde está Dios? ¿Cómo es que este tipo violó a niño, violó a la niña? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que ese accidente haya muerto esa persona que no le hace daño a nadie? Entonces siempre está dudando de Dios. Entonces, como duda de Dios, pues Dios no puede hacer nada por él. Es decir, no es que Dios no pueda hacer nada por él, es que Dios ya hizo, sino lo que Él hizo no va a poder tener un efecto sobre la persona que no cree en Él. Dios es todopoderoso y Abraham creyó eso. Por eso la fe de Abraham es la fe que Dios tomó como justicia, porque él creyó: mire, ya estando viejo me dio un hijo. ¿Cómo uno va a creer en Dios todopoderoso? Imagínense uno tener una esposa de casi 100 años y ya uno de 100 años y de todavía creer que Dios es poderoso para darme un hijo y sacar fuerza, y no pensando en un deseo pasional, sino en el deseo de conocer a ese Dios poderoso. Tuvo una relación con su esposa ya viejita también, cuando Sara decía: pero ¿será que mi esposo tendrá deleite en esta viejita?
Pero es que él no lo hacía por un deleite o un placer del sexo. Lo hacía porque él creía en el Dios Todopoderoso, que era capaz de darle un hijo porque él se lo había prometido. Entonces Dios hizo algo sobre esa fe y le dio un hijo. Y fuera de eso, después que se lo dio, entonces le dijo, sacrifícamelo. Pero no lo estaba diciendo sacrificarlo solamente por probarlo, que dice que probó también la fe de Abraham, porque también mucha gente promete muchas cosas. Muchas, mira gente que viene a la iglesia, Señor, si tú me das tal cosa, yo te prometo. Mire, yo sirviéndole al Señor ya 18 años verdaderamente de cristiano. Duré de cristino unos añitos, pero cristiano verdaderamente que yo le entregué mi vida a Él para servirle. He visto en mi vida, en el pasar de mi vida, mucha gente que se acerca y yo les hablo y entonces creen en el Señor y entonces tan pronto comienzan a orar y no tienen respuesta, entonces se alejan y muchos terminan inclusive en sectas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pudieron encontrar de Dios lo que dio, la pataleta que le hicieron. No, es que yo quiero esto y entonces ¿dónde está Dios? ¿Que dónde está? En esa iglesia no se siente Dios. Pues es que en la iglesia no se siente Dios. Es que cada uno debe experimentar a Dios. Como cada uno debe experimentar el amor de la mamá o del papá. Eso es una experiencia. Yo no puedo decirle que en mi casa, el día que no esté mi esposa, entonces diga, pero aquí cuál mamá y aquí cuál señora. Y no, pues ahorita está, pero aquí hay una mamá. ¿Sí? Y mis hijas son testigos de eso. Y yo recibo el amor de ella, así ella esté en ese momento en la peluquería o en la tienda. Pero en mi casa hay una mamá. Entonces yo sé que en mi vida hay un Dios y que me tomó por misericordia y ahora me llamó para que llegara a ser su hijo. Esa es mi vida de fe. Y así esté pasando por mala situación y por momentos muy débiles, yo nunca voy a dejar y nunca voy a pensar que Dios me abandonó. Yo pienso que Dios abandonó a mucha gente porque ellos lo abandonaron a Él, así como dice la Escritura. Si ustedes me aborrecen, yo también los abandono. Si ustedes me dan la espalda, yo también doy la espalda. ¿Sí? Si ustedes se burlan, yo también me reiré. Pero si ustedes se acercan a mí, yo me acercaré. Acérquense a mí. Pero la gente no quiere acercarse o tiene temor de acercarse porque de pronto unos no se quieren acercar porque piensan que no, es que entonces me van a prohibir tal cosa. Y otros que es que no, yo hice eso, yo creo que ya Dios no me va a perdonar eso. Hay mucha debilidad en la vida de fe por no creer que Dios es poderoso. Es poderoso para perdonar, es poderoso para sanar enfermedades, Él es poderoso para resucitar muertos, Él es poderoso para parar la tempestad, Él fue poderoso para crear los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero nosotros estamos creyendo en ese Dios poderoso, en el que también Abraham pudo comprobar que Él es el Dios todopoderoso. Y Él dice, yo me revelé a vuestro padre Abraham como el Dios todopoderoso. Abraham manifestó su fe, llevando a su hijo como Dios le había exigido, vaya y sacrifíqueme a su hijo. Lo que más amas. Hay gente que no puede sacrificar lo que más ama. Si Dios le dijera, venga, mire, es tan triste que no pueden sacrificar el día del Señor. O sea, no, sacrifique algo. O sea, ¿por qué no muestra el sacrificio por Dios? En algo. Algo que Dios le pida, que Dios le pidiera, oye, quisiera encontrarme contigo todos los domingos a las 10 de la mañana en la iglesia. ¿Es mucho sacrificio? Le voy a pedir un favor. Predíquele a esa persona, haga un sacrificio, deje media hora de estar haciendo otra cosa y vaya hasta la casa de fulano y háblele de mí. Sacrifique esa media hora de descanso o sacrifique esa hora en la que usted se ve de paseo y vaya y predique. Es lo que estábamos cantando. Triste está el Espíritu Santo, pero nadie quiere escuchar. Del camino todo el mundo está perdido y hay muchos buscando la luz, pero nosotros como obreros de Dios nos estamos desviando. No sé qué está pasando. No sé por qué no tiene ánimo de Dios, pero lo que le quiero decir es que así como nosotros oramos que venga tu reino, y Él dice que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, si nosotros tenemos el reino de los cielos en nosotros, lo que se está acercando es el reino de Dios, o todo lo de Dios, y eso es mediante la palabra. Cuando la gente está orando y nosotros estamos orando que venga tu reino, entonces Dios ¿qué envía? Envía la palabra. Así dice el salmo que pusimos hoy, Salmo 147, pero vamos a leer solamente el versículo 15. Salmo 147. Salmo 147. 15. Dice, Él
envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Velozmente corre su palabra. Mire, la forma que Dios responde a la oración es mediante la palabra. Él sí la envía y la envía velozmente. Lo que pasa es que la palabra de Dios es como un río que pasa y ya, si uno no estuvo ese día para verla ahí, entonces ya no pudo tomar de esa agua, o no pudo recoger de esa agua. Los que hoy están acá reciben el culto y estamos como metidos en el río, reciben la palabra como ya de la fuente, y es la experiencia delante de Dios que yo pueda recibir la palabra del consejo de Él, que alivia mi sed, mi deseo de conocer a Dios. Él la envía velozmente. Si usted está orando, créame que Él envía la palabra velozmente. Pues a nosotros nos corresponde leerla para poder oír, porque está orando, Señor, ayúdame, pero no lee la Biblia para que haya la respuesta, no viene al culto para escuchar la palabra, o no recibe al predicador para que el reino de los cielos se acerque y le hable de Dios y de lo que Dios le promete. Es muy caótica la situación de la humanidad, que menosprecia la palabra de Dios. O sea, ante la palabra de Dios, la actitud ante la palabra de Dios no es como si estuviera escuchando la voz de un rey, sino piensa que es un predicador y que jartera y que está hablando feo y que está hablando. Miren lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8, desde el versículo 1. Vamos a leer todos, dice, ¿ya? ¿Están todos? Eclesiastés 8 dice, ¿quién como el sabio? Pregunta, ¿no? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? ¿Cierto? Es increíble. Mire, no hay alguien más importante que un sabio, o no hay una persona que pueda entender. ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? Dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la trosquedad de su semblante se mudará. Es que hay personas que inclusive hasta la forma de mirar es demasiado agresiva, pero tan pronto recibe conocimiento, recibe sabiduría, el rostro, ay sí, hasta cambia. ¿No han visto cuando usted le pregunta a una persona y la persona no sabía algo y resulta que Dios le dio sabiduría para conocerlo a él? El rostro le cambia. Dice que ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que puede entender esa declaración? Su semblante cambiará de tosquedad, el rostro tosco se muda. Dice, por eso el consejo dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Mire, léalo otra vez. Pero entienda que cuando está hablando del rey, está hablando de Dios, que envió a su Hijo como rey a darnos una palabra que tiene la potestad de un rey o la potestad del mismo creador. Cuando Jesús habla, muchos menosprecian la palabra que Él da. Y yo lo que tengo que hacer aquí en el púlpito es que por el Espíritu Santo tengo que recordar todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo. Porque a eso fue que Dios envió al Espíritu Santo. Y el lema del año es precisamente que conozca a Jesús y ámelo, porque Dios dijo que este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, si nosotros tenemos que escucharlo, tenemos que escuchar la voz de Dios que nos recuerde lo que Jesús dijo y lo que Él hizo. Yo no puedo ponerme a hablar lo que yo quiera, así la gente se aburre o no le guste, pues se aburre o no le gusta, pero yo tengo que hablar lo que el Espíritu Santo me dice que tengo que hablar. Y yo tengo que estar aquí para dar testimonio de Dios viviente y de Jesucristo, porque ahí es donde está la vida eterna. Pero yo sé que la palabra de Jesús es la palabra del Rey, que dijo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces cuando dice venga tu reino, yo también creo que estoy pensando al día que venga mi Rey, mi Señor, a hacer juicio. Yo quisiera estar delante de Él después de haber hecho lo bueno, pero tengan conciencia que cuando yo fui a su casa, el reino de los cielos se acercó a ustedes, pero ustedes menospreciaron la palabra del Rey. Y Él está diciendo, no te apresures a irte de su presencia. Dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y de la palabra del juramento de Dios. Es que usted sabe una cosa, la palabra de Dios se le llama mandamiento, pero mandamiento es como decir juramento de Dios. Siempre que uno dice que llegó la palabra de Dios, es la palabra por la cual Dios mismo puede sostener, es la palabra que Dios mismo puede garantizar. ¿Por qué? Porque Él puso en medio de su palabra su nombre, como compromiso, como
¿cómo se dice? Como cuando uno da una garantía para algo, como un arra, la garantía de la palabra de Dios, que es un juramento que va a cumplir, es su propio nombre. Por eso Él ama su nombre. Porque Él habla la palabra y lo está haciendo porque Él ama su nombre. O sea que la palabra de Él tiene una garantía que es como un juramento de Dios, que está jurando que nos salva. Debemos creerlo. Si sana, debemos creerlo porque es el juramento, que es el mandamiento, que es lo que Dios hizo. Nosotros podemos llegar a creer eso verdaderamente, aceptarlo con esa autoridad y esa potestad. Dice el versículo 4, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? Usted se imagina yo ponerme a cuestionar a mi Señor y decirle, Señor, pero yo ¿cómo les digo eso? Es que si yo digo eso la gente se va. No, ¿cómo va a decir eso? O Señor, ¿cómo así que vas a destruir a la gente? ¿Cómo así que vas a destruir al malvado? O sea, ¿me voy a poner yo a pelear con Él? Yo no puedo decir, yo tengo que reproducir lo que Él dice. Si Él dice amarillo, yo tengo que oír amarillo, ver amarillo y enseñar amarillo para que ustedes también puedan ver amarillo y enseñar amarillo. Pero Él no puede decir que voy a hacer un juicio y... Yo he dicho, yo amo mucho a mi esposa, pero ella es más suave que yo. A veces yo soy muy seco. Dígale que tal y tal y tal, y Juanita como que trata de decirlo un poquito más suave, ¿no? No, pues es que tal. No, dile así, dile, mira, di que yo mando a decir. No digas que tú, yo. Pero no quiero decir, porque yo la entiendo, o sea, ella, dentro de nosotros, dentro de las cosas de este mundo se puede. Pero en cuanto a la palabra, si ella me pregunta, oye, mira, me están preguntando que tal y tal y tal cosa, entonces yo no digo, dígale que yo mando a decir, sino dile que escrito está, que la Biblia dice esto. Y si ella trata de suavizar eso, la que está cometiendo el pecado y el error es ella contra Dios. A mí me puede hacer eso que tome, no, yo paso, sí, porque nos amamos, nos perdonamos, y yo la entiendo. Pero en cuanto a la palabra de Dios, debe ser tomada y recibida como la palabra de un rey, que uno no puede rebelarse ante un rey y decir, ¿usted con qué autoridad dice eso? No. Jesús dijo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hay mucha gente que está orando, venga tu reino. Y nosotros cuando vamos a alguna parte, el reino de los cielos está acercando. Pero nosotros mismos debemos entender que esa palabra es la palabra dada de un rey, que es como un mandamiento que Dios lo dio con juramento. Porque si nosotros no le damos esa autoridad a la palabra, nosotros somos los que estamos no santificando el nombre de Dios. Miren lo que le pasó a Moisés. Dios le dijo, vaya y pégale a la peña. Y él dijo, ay, ¿acaso va a sacar agua de la peña? Entonces dijo, como no santificaste mi nombre, entonces tampoco va a entrar a la tierra prometida. Porque lo que yo he dicho es un juramento. Ahí golpee la roca que ahí va a salir agua. Usted no pregunte ni por qué, ni cuestione. No cuestione mi palabra, sino dígala. Pronúnciela, porque nosotros estamos pronunciando la palabra de Dios. Lo que pasa es que hay varios tipos de personas que han recibido la palabra, pero que no le han dado el valor. ¿Por qué? Porque no saben que la palabra de Dios es la misma palabra de Jesús, a quien Dios constituyó heredero de todas las cosas y que Él es el que sostiene todas las cosas. Hebreos capítulo 1 lo dice así, comenzando hablándole a los hebreos. Hebreo capítulo 1 versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sí? ¿Entiende eso lo que está leyendo? Léalo otra vez, el 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El sustenta quiere decir que Él sostiene todo lo que Dios ha prometido, lo sostiene porque la palabra de Dios es el juramento que Jesucristo puede sostener y cumplir y sabe que se va a dar cumplimiento. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es que la palabra de Jesús no es la palabra del Jesús que está muerto. La gente como lo ve que murió en la cruz, entonces es la palabra menospreciada como el que murió. Como el que ¿dónde está Jesús?
Pero es que no entiende que Jesús, Dios lo resucitó de los muertos para garantizar que lo que Él dijo se va a cumplir como se dio cumplimiento su venida, su manifestación. Y en su manifestación muchos vieron que hacía cosas que nadie hacía antes. Entonces cuando el Señor, antes de manifestarse, venía, leímos en Mateo, venía Juan el Bautista diciendo que el reino de los cielos se acercaba, arrepiéntase. Y luego a Jesucristo, después que Juan el Bautista hizo esa manifestación, después que se le bautizó, salió a predicar diciendo que arrepiéntase, que el reino de los cielos se ha acercado. Y luego después de que comenzó en eso, en capítulo 4 y 5, en capítulo 4, él caminó toda Jerusalén, Decápolis y en muchas partes y ya lo escuchaba mucha gente. Cuando en Mateo capítulo 5 él se sentó en el Sermón del Monte a hablar el Sermón del Monte, que no fue el Sermón del Monte nomás de las 7 palabras, ¿sí? Sino que es 3 capítulos. El capítulo 5, 6 y 7 fue mientras él subió y todo eso lo dijo allá. Él se sentó y después de que ya lo seguía multitud de personas y muchos creyeron en él. Luego en el capítulo 8, cuando ya Jesús, después de que habló de los 2 cimientos, que cualquiera que me escuche estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre el que la escucha. Mire, yo escuché una canción que dice que el sabio edificó su casa sobre la roca y canta, ¿no? Que yo estoy edificado sobre la peña que es Jesucristo. Yo no sé por qué dice que la roca es Jesucristo. Sí, en una parte dice que la roca es Jesucristo, pero cuando él dice que el sabio edificó su casa sobre la roca, no es que la edificó sobre Jesucristo, es que la edificó sobre la obediencia a la palabra. Que una persona cuando obedece a la palabra del rey, pueden soplar los vientos y puede caer la lluvia y puede pegar con ímpetu contra la casa y no va a caer porque está dependiendo de una palabra que tiene autoridad y poder de un rey, que nadie la puede quitar, nadie le puede ni añadir, ni quitar, ni menospreciar. Pero los que escuchan la palabra y no la obedecen, es como el que edifica sobre la arena. Entonces no es que esté edificando mi casa sobre la roca, que la roca es Cristo y que no. Sí, la palabra de Dios es como una palabra eterna, como una roca, porque él dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí. La confesión de Pedro es sobre donde se sostiene la vida de fe de los cristianos, que nosotros estamos creyendo que Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre la confesión de que Cristo es el fundamento. Sí, ahí sí Jesús es el fundamento, pero aquí está diciendo, los que escuchan y obedecen, los comparo al que edificó su casa sobre la roca. Pero los que escuchan y no obedecen, edifican sobre la arena. Entonces, la diferencia está entre el que obedece a la palabra y el que no obedece, no entre el que oye y no oye. El que escucha, muchos escucharon, pero no creyeron. Entonces, en el capítulo 8, cuando ya Jesús salió y encontró un leproso, entonces le dijo, Señor, si tú quieres, puedo ser sano. El Señor, yo quiero. Pum, se sano. Y luego se encontró con el centurión. Señor, el centurión no era judío, era un romano. Imagínate, ya lo perseguían multitudes. Acaba de estar en el monte hablando con multitudes y a los discípulos les dijo de cerca tales cosas. Y luego encontró al leproso y al leproso lo sanó. Quiere decir, el leproso que es la carne muerta, la carne que pierde la sensibilidad, que se comienza como a derretir. Y el Señor le dijo, si tú tienes misericordia de mí, que tú me quitas esta lepra, yo quiero. Y lo limpió. Y después de eso, entonces se encontró con el siervo, con el centurión, que no era judío, que era un romano, pero que tenía un siervo que estaba gravemente atormentado. Dijo, Señor, no, diga solamente la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y yo digo a este haga esto y haga lo otro, y haga esto y hace lo otro. Dijo el Señor, que al oír estas palabras dijo, ni aún en Israel he encontrado esta fe. Porque es que la fe del centurión es que encontró la palabra que tiene autoridad, que tiene poder, que con solo pronunciar la palabra se cumplen las cosas. La cuestión es si nosotros estamos dando esa potestad. Yo no creo que usted sea de las personas que coja un billete de 10,000 y le diga a un niño, me compra un carro, o cómprese con esto una casa, o que está burlando. Eso no alcanza para eso. La palabra de Dios es como el efectivo que Dios me da con el cual yo puedo hacer las cosas, que Él garantiza. Así como los billetes, uno no puede llevar con un billete falso, sino el billete verdadero está firmado por el gerente de la República, ¿cierto? Y si no tiene la firma, no tiene el sello, pues no es legal. Aparte, pues que muchos lo falsifican. Entonces hay mucha gente que falsifica la palabra de Dios y falsifican el nombre de Dios. Por eso en el capítulo 7, versículo
desde el 21-22 dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es que es el que entra. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, pero yo expulsé demonios, yo prediqué, yo no lo conozco. Es decir, usted me imitó, usted se aprovechó de lo mío, pero no es que yo lo haya enviado. Porque tuvo fe para los demás, pero no tuvo fe para sí. Pudo predicarle a los demás, pudo hasta expulsar demonios, pero no tenía fe. No tenía el conocimiento, ni temía a Dios. Por eso inmediatamente después de eso fue que dijo los dos cimientos. Porque es que había este que desconoció, es el que edificó sobre la arena. Mucho tiempo predicando y expulsando demonios, estaba edificando sobre la arena. ¿Por qué? Porque predicaba pero no obedecía. Es que la gente piensa que predicar es obedecer. Obedecer es darle la potestad, la autoridad. Por eso antes uno cuando lee todo el Sermón del Monte, desde los 3 capítulos, entiende y es como si uno, cuando usted lea esos 3 capítulos, siéntese. Y piense que usted está sentado en el monte, donde el Señor se sentó, a hablarle a los demás, y cuando termina el capítulo 8, comienza el capítulo 8, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, o sea, terminó, en el capítulo, cuando comienza el capítulo 8, quiere decir que ya terminó el sermón del monte, y luego se fue, y cuando se fue, encontró al leproso, y luego encontró al siervo, que le dio la autoridad, pero llegó a la casa de Pedro, y estaba la suegra. Muchos no quieren a la suegra, yo sí amo a mi suegra. Dirá que, ¿será que Pedro amaba a la suegra o no la amaba él? Y el Señor fue a hacerle el favor de prolongarle la vida a la suegra de Pedro. Pero es que es una persona que está enferma. Él estaba visitando, imagínate después de que llenaba multitudes, lo seguía mucha gente y acaba de sentarse ante él una multitud. Y imagínese que después de eso va a su casa a visitarlo. Pues uno se siente muy honrado, o no se sentiría honrado que el Señor fuera a su casa y encontró un enfermo. Lo que pasa es que era la suegra de Pedro y tenía fiebre. Y él solamente la tocó y la fiebre la abandonó. Y luego, como se paró, entonces ya le servía. Increíble, ¿no? Usted se imagina una persona que ya estaba tan enferma, que estaba muy mal, y el Señor solamente la toca y la fiebre se fue. Dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Porque cuando usted está así, no dice, Señor, sáname y yo te voy a servir. Sáname, o sea que tiene una fiebre. No sé, cualquier persona que pueda tener cualquier enfermedad. Yo creo que para el Señor no hay nada imposible. Yo no creo que el Señor, es que esto sí es muy difícil, es que yo tengo 3 años con esta enfermedad. Yo no creo que el Señor Entonces, ¿qué quiere decir? Es más grande el poder de la enfermedad que el poder de Jesús para sanar. Entonces siga con su enfermedad consintiéndola para que lo lleve hasta la muerte. O dele la autoridad a la palabra y dígale, Señor me sanó hace 2000 años, porque Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué? Porque dice así, cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios. O sea, no los echó a golpes, ni con amenazas. ¿Qué quiere decir que los echó con la palabra? Es para enseñarnos a nosotros que es con el mandamiento. O sea, es decir, escuchen lo que voy a decir. Escuchen. Dice, con la palabra los echó. Es decir, les decía, sal fuera. Sal fuera. Espíritu inmundo, fuera de acá. Es la palabra. ¿Me comprende? La palabra de Jesús no tiene que decir una cosa especial. Solamente les decía, fuera demonio, salga. Y los demonios obedecían porque es la palabra. Los demonios reconocen la palabra del Rey. Y los cristianos no reconocen esa autoridad. Es triste. Nosotros no podemos decir, sal fuera demonio, sal fuera. Y por dentro está pensando, ay, ese pastor aquí sí molesta, ir aquí fuera, pero es que yo no tengo demonios. Ya. Mónica, Señor te sana. Ay, no, pastor, pero es que esta enfermedad la tengo hace 4 años, yo no creo. Sí, por ejemplo. No. Tiene que decir amén. Solamente diga amén. Porque es la palabra del Rey. Lo que pasa es que la puso en mi boca por el Espíritu Santo, porque dice, el Señor te sana, fulano, el Señor te sana, Hermiliquildo, como se llame usted, Pancracia,
El Señor te ve postrado, pero el Señor te dice que levántate. ¿Por qué? Porque Él dijo levántate, ¿me comprende? Él al paralítico le dijo levántate. ¿Esa fue la palabra que le dio al paralítico o no? ¿Cierto que sí? Le dijo al paralítico levántate. Si yo voy a visitar a un enfermo, escuche bien, y encuentro que en la casa hay un enfermo, si esa persona puede llegar a tener fe, y yo digo, el Señor te sana, digo con la palabra de Jesús, lo estoy haciendo es con la palabra de Jesús que Él sostiene. Porque Hebreos está diciendo que Él sostiene todo con la palabra de su poder. Porque puso como garantía su nombre. Lo que pasa es que nosotros no podemos usar nuestras propias palabras. Hay muchas personas que yo les digo cuando van a predicar, no prediquen sin la Biblia. Hable lo que Jesús habló. Enseñe lo que Jesús le enseñó. Porque Pablo dijo, porque yo también les he enseñado lo que yo también recibí, que el Señor Jesús la noche que hizo ¿sí? Nosotros no podemos enseñar lo que Jesús no nos enseña. Por eso la importancia de venir a la iglesia es que Él me enseñe. Él dijo, aprendan de mí. Y si vamos a aprender de Él, pues estamos viéndolo acá cómo hacerlo. Pero nosotros no podemos entender el poder de la palabra porque no entendemos la fuente. Si Jesús es la fuente, o sea, que Él es el verbo que creó los cielos y la tierra, que paró las tempestades y que nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y digan que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pues si yo lo creo, lo hago. Entonces, por ejemplo, en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos 16. Vamos a leer desde el 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué? Estas señales siguen a los que creen. En mi nombre. Porque como Él dijo la palabra, Él nos está enviando. Y nos está enviando poniendo como garantía su nombre. Entonces por eso dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es decir, escuche lo que les digo. Dice que Jesús puso la mano y se fue. No dijo nada. ¿Sí? Mire, reciba el mandamiento de Jesús primero, que es la palabra. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en esa ordenanza. O sea, a los que creen que son enviados. Si usted está escuchando esa palabra, ir por todo el mundo, que se lo está diciendo a usted, usted debe decir, amén, Señor, voy a ir. Porque usted está recibiendo eso como un mandamiento. El Señor me está enviando. Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Señor, yo tengo que ir. Si usted está recibiendo esa palabra como mandamiento, estas señales seguirán a los que creen en ese mandamiento. Pondrán las manos sobre los enfermos como Jesús cuando llegó a la casa de Pedro, y debe irse porque yo estoy siendo enviado a poner las manos sobre un enfermo. Pero si yo tengo esa palabra de mandamiento incrustada, escrita en mi espíritu como la verdad por el Espíritu Santo, y yo estoy yendo, es de parte del reino, me estoy acercando. Esta es una prédica a continuación de las que vienen, ¿no? Si yo soy el enviado del reino, porque están orando que venga el reino, y yo me acerco, lo que se está acercando a ellos es la palabra que del cual está conmovido mi espíritu. Entonces yo solamente debo poner en obediencia la mano sobre el enfermo para que la enfermedad se vaya. ¿Sí? O sea, cuando usted va, el Señor te sana. El Señor dice que pongan las manos sobre los enfermos y recuerden la salud. Si usted dice, ay no, yo no creo que yo no tengo ese poder. Entonces quiere decir que usted no le está dando la autoridad de la palabra. Es decir, que usted no le ha dado el poder que tiene esa palabra para sanar. ¿Me comprende? Es que yo no sé si puedo hacerme entender. Que si usted está viendo que Él es el Rey, y yo ya sé que Él, toda potestad le fue dado en el cielo y en la tierra, y que yo soy enviado, y que como yo creo, yo debo poner las manos sobre los enfermos y recoger las manos. Yo debo decirle a los demonios, sal fuera, y el demonio debe salir, porque Él me envió. O sea que usted dice, usted no dice que en el nombre de Jesús, sino que usted dice, Jesús dice que salga. ¿Sí? ¿O no? ¿Me entiende? ¿Me está llevando? No, perdone que se distrae por lo de por eso, ponlo ya a transmitir, porque es que creo que le hiciste fuerte y se partió. Creo que se dañó. Por lo que le moviste todos los que botaste. Entonces,
Si, es que creo que se cayó el internet, Juliana. No está transmitiendo nada. No sé si es que se desconectó de allá o qué. El cuento es que si yo estoy teniendo la seguridad que esa palabra es la palabra que me dio a mí un rey como mandamiento de ir a predicar y que me dijo ponga las manos sobre los enfermos, esa palabra debe estar dentro de mí con la autoridad que él dio a sus discípulos, que Jesús mismo lo creyó, que no lo creyó, sino que Pedro mismo lo creyó. Por eso cuando él dijo, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, está diciendo exactamente lo mismo. Es que yo no tengo oro, yo no tengo plata, yo le voy a dar es otra cosa, le voy a dar lo que Jesús mandó, en el nombre del Señor Jesús te sana, o Jesús te sana. En otra parte fue Jesús te sana, el Señor te sana. Entonces, no se trata que la palabra no tenga la autoridad, sino que si yo le estoy dando ese valor, ese poder o esa autoridad que debe tener la palabra de Dios. Para sanar, si me puede sanar, si me puede salvar, si yo creo todo eso, dele ese valor a la palabra. Dele esa seguridad de que la palabra sí es la palabra de Jesús, que es la palabra del Rey, que yo no puedo decir tú qué estás haciendo. Yo no puedo decir, ay no Señor, pero es que yo no puedo. No, yo sé que usted no puede, yo tampoco puedo, pero Él sí puede. Entonces, si usted cree que puede, entonces solamente diga la palabra de Él y dígale, sal fuera demonio, o demonio, sal fuera. Jesús dice que salga. ¿Sí? ¿Sería esa así la forma? Sí, claro, así es. No se preocupen, no duden, miren, no duden. La palabra de Jesús es la palabra del Rey. La palabra de Jesús es la palabra del Rey que está diciendo exactamente lo mismo. Sal fuera demonios, y que como Él me envió a mí, con esa autoridad y en ese poder, yo estoy diciendo, demonio, sal fuera. ¿Sí? No dude, no dude. Mire, lo que contamina la fe, lo que contamina el poder de la palabra es la duda. Imagínense, voy a darles un ejemplo. Si llega uno de sus hijos o un familiar, no sé, lo que ustedes con su papá, su mamá, su hija, lo que sea, y le dice, ay, ¿será que más su favor me puede hacer un desayuno? Quiero unos huevos. No, pero no, yo sé que usted no puede. Yo sé que usted no sabe hacer huevos. No lo deja ni siquiera intentar, está viendo que ya no sabe. Ay, usted no sirve para nada. No, pues déjelo, si se le quemaron, dígale que sí, pues, pero lo hizo, ¿cierto? Pero cuando le dice que no es capaz de hacer nada, pues no va a ser capaz nunca de hacer nada. Eso le pasa a muchos papás cuando están de pronto llevando a sus hijos, pues viviendo común y corriente, que después les dicen que no, que usted no sirve para nada, usted es un bueno para nada. En eso también esas palabras tienen una autoridad y tienen una forma de expresar el que no se cree en la capacidad de una persona para hacer algo. Hay muchos muchachos, muchos hijos frustrados que no pueden hacer nada en la vida porque el papá o la mamá un día le dijo, usted es un bueno para nada, usted no sirve para nada. O muchos tratando de rebelarse ante esa mala palabra, dicen, no, yo soy capaz. Yo por lo menos fui así. Me dijeron, no, Daniel no es capaz de hacer nada. Que no, fui el mejor en esa empresa. No, y fui capaz de levantar una empresa. Y no, y fui capaz de... ¿será que se va a casar para vivir de eso? Sí, me voy a casar de eso y con eso he vivido. Porque a veces uno saca como más fuerza de cuando le dice usted no puede, ¿no? Pero no todo el mundo pasa así. Hay muchas personas que se frustran con una palabra que dice usted no es capaz, usted no puede. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que verdaderamente, en cuanto a la palabra de Dios, darle autoridad a nuestros hijos, hablarle, tú puedes, Jesús puede sanar. Si usted dice, no, es que tal, los hijos aprenden, no, es que Jesús no sana, es que nosotros... O sea que se convirtió, esto fue una religión, pero no en la vida de fe. No, la vida de fe es la vida que los niños aprenden, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro papá, nuestra mamá, todo nuestro entorno aprende de su vida de fe. Por eso dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Si usted es luz en su casa, haga para que la palabra de Dios ilumine y vean las obras que Dios hace a través suyo. El problema es que no debe dudar del poder, de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sí? Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, después de que Jesús habló y les dijo toda esta potestad, ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia comenzó a hacer conforme a Jesús le había dicho. Entonces el apóstol Pablo les dijo, Hechos capítulo 20, versículo 32. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sí? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Entonces, nos está encomendando a la palabra
que tiene un poder para sobreedificarnos a nosotros mismos. Cuando uno está orando por ustedes, Señor, dale poder de tu palabra, ayúdalo para que pueda edificarse con su palabra. No todo el mundo lo hace, pero ese es el mandamiento del mandamiento de la gracia. Dice, al poder, a la palabra de su gracia. Es decir, que nosotros lo que estamos dando es una palabra que tiene un poder para dar gracia. Ese es el Evangelio. Cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, estamos hablando del poder, de la gracia de Dios para salvar a la humanidad. Es la palabra que Dios usa, es la palabra que Dios quiere que nosotros llevemos. Primero que todo, que la gente reciba mi gracia, no que reciban la plata, no que reciban el oro, no que reciban cosas de este mundo, sino que nos está encomendando a la palabra de la gracia de Dios. O sea, que nosotros vamos a predicar para que tenga una relación con Dios, reciba la gracia y pueda acercarse y a partir de ahí pueda sobreedificar su vida del conocimiento de Dios. Ahora, ¿que todos son capaces de hacer esto? No, nosotros tenemos mucho problema. Vamos a mirar. En Hechos, en Santiago, Segunda de Corintios, capítulo 2. Hay personas que no entienden llevar la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Segunda de Corintios capítulo 2. Está pero malísimo el internet. Bueno, porque para Dios somos grato olor de Cristo para los que se salvan, y a los que se pierden, esto es ciertamente olor de muerte para muerte. A aquellos, olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa es la actitud. La cuestión es la actitud que yo tengo ante Dios, para que yo verdaderamente no sea de los que está falsificando la palabra de Dios, sino que somos enviados de Él y tenemos esa sinceridad y que hablamos es delante de Dios y de parte de Dios. Por eso el capítulo 3 está diciendo lo siguiente: comenzamos otra vez, 3.1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros y de recomendación de vosotros. Pues cartas sois vosotros, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, del cual había de padecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, como en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y entonces sigan leyendo ustedes en su casa. ¿Qué está diciendo? Que si la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se cumplió y tuvo semejante gloria, ¿cómo no será más gloriosa la palabra que fue enviada por medio de Jesucristo, que es su propio Hijo, que tiene la autoridad de un rey?
es más gloriosa, tiene más poder, va acompañada de señales y de prodigios. Mucha gente quiere seguir llevando la vida de fe por la ley. Bueno, sígala llevando por la ley. Y trate de agradar a Dios diciendo que usted todavía es justo, que es bueno y que es santo y que no comete nada malo, pero le espera el calientico horno de fuego. O solamente dependa de la gracia y lleve la gracia y dependa del amor de Dios, de su gracia, y luego que esta señal lo puedan seguir hasta el día de su muerte. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros podamos ir a llevar la palabra que tiene el poder para dar gracia y que está acompañada de señales que el Señor hará porque somos enviados de Él. Volvamos nuevamente para terminar en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, donde dijo que estas señales seguirán a los que creen. Vamos a terminar la prédica con esta palabra. Marcos capítulo 16. Dice desde el 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Y el Señor, después que les habló, escuchen lo que dice ahí. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Y el pueblo dice, amén, Señor, que las señales me sigan. Si tú me envías, si usted está recibiendo la palabra, como la palabra de un rey que lo envía y que va a visitar a otra familia, porque el reino de los cielos se acercó como se acercó el reino de los cielos a la casa de Pedro y sanó a la suegra y sanó también de pronto al resto de la familia. A nosotros nos está enviando, pero tenemos que darle esa autoridad, ese entender el poder que tiene la palabra, que si somos enviados, ponga la mano sobre los enfermos, usted no dude, no blasfeme contra Dios, santifique su nombre, expulse a los demonios diciendo con la palabra, sal fuera, porque esa fue la palabra que usó Jesús y Él lo envió a usted. Sal fuera, demonio. Hay gente que dice, en el nombre de Jesús salga. En el nombre de Jesús es que dice que en su nombre echamos. ¿Me comprende? Que Él dijo, en su nombre echamos demonios. Él dijo, no lo conozco. Es diferente decir, en el nombre de Jesús sal fuera, a decir, sal fuera. Yo no necesito decir que en el nombre de Jesús, porque de hecho estoy en el nombre de Jesús y yo estoy recibiendo la palabra de Dios como un mandamiento. Entonces solamente digo, sal fuera. Yo no tengo que decir, en el nombre de Jesús sal fuera, porque entonces podría ser de los que estás diciendo, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, y él va a decir, yo no lo conozco. ¿Me está entendiendo? Una cosa es darle potestad a la palabra y obedecerla por obediencia, que es como un sabio que edifica sobre la roca, y otra cosa es no obedecerla, pero sí creer que con ese nombre se echan los demonios. Es diferente, abismalmente diferente. Puede echar demonios porque en ese nombre ellos salen, pueden salir. Por eso dice, no se alegren de que sus nombres, de que echaron los demonios, sino que sus nombres están escritos en el cielo. Es decir, que yo estoy siendo reconocido como uno que nació de nuevo como hijo de Dios. Y que estoy siendo enviado para hablar de Jesús, para predicar de Jesús. Así que oremos. Oremos por nuestro espíritu para que entendamos que cuando nosotros fuimos enviados con un poder de la palabra que Dios puso como garantía a su nombre y que nosotros no podemos menospreciar. Amén. Para todos ustedes también, hermanos, los que quedaron después del corte de la transmisión que se nos cayó en el internet. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos envíe, que el Señor nos dé esa autoridad, ese poder de la palabra y nos acompañe con la autoridad de su nombre, con señales y prodigios. Amén. Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, que tiene la promesa, que es la palabra que nos diste con juramento. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de la gracia, del poder de nuestro Dios que lo sentó a la diestra del Padre, y que tú nos acompañes con señales y prodigios, confirmando la palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, que nosotros no vamos a visitar a la gente por nuestra propia cuenta, sino que tú nos enviaste. Así como visitaste a la casa de Pedro, también hay muchas personas que están orando que venga a tu reino. Y cuando nosotros vamos a esas casas, Señor, ayúdanos. Que nosotros pidamos primeramente que la paz tuya repose en esa casa. Y que sea alguna persona digna de paz, que la paz repose en esa persona.
y sino que la paz se devuelva con nosotros mismos. Pero que en cualquier lugar donde nosotros vayamos o casa donde entremos, sanemos a las personas que hay enfermas, reconociendo que tú llevaste todas nuestras enfermedades, porque tú cumpliste la palabra que Isaías decía: ciertamente llevó nuestras enfermedades, y tú padeciste en la cruz del Calvario para llevar todo nuestro dolor, toda nuestra enfermedad. Ayúdanos que nosotros demos la autoridad a esa palabra, y cuando salgamos pongamos las manos sobre los enfermos, reconociendo que tú nos enviaste, que es por obedecerte que ellos se sanan, no porque nosotros tengamos el poder, sino porque estamos obedeciendo a tu mandamiento, que le estamos diciendo a los demonios que salgan fuera, porque tú nos enviaste a que los echáramos fuera con tu palabra, con tu mandamiento, dándonos la autoridad en tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.